¿Cómo se prepara un suero cuya presión osmótica sea útil para el plasma sanguíneo? Actividad 42. Disoluciones. Presión osmótica. Química primero de bachillerato. Resolver ese ejercicio. Un ejercicio que comentábamos tenía que ver con aspectos cotidianos de lo que significa un suero, en este caso glucosado. El suero fisiológico habitualmente es un suero en el que no se utiliza glucosa, sino que se utiliza cloruro de sodio. En este caso es un suero glucosado que también tiene que tener una presión osmótica que se parezca a la presión osmótica que tiene nuestro plasma sanguíneo. Y eso permite el intercambio adecuado de agua o de fluidos entre la sangre y las células en este caso. Habíamos dicho que para calcular esa cantidad de glucosa que teníamos que utilizar para preparar esa disolución, íbamos a utilizar la ecuación de Van Hoff, esa ecuación que de alguna manera simulaba en una disolución lo que sucedía con los gases ideales. Porque de alguna manera también el soluto en una disolución, cuando está muy diluida, se mueven las moléculas de soluto dentro de la disolución, dentro del disolvente, como si fuese las partículas de un gas ideal. Así que vamos a utilizar de alguna manera la ecuación de estado de los gases ideales, cambiando evidentemente las magnitudes que intervienen porque son otras magnitudes distintas. La presión la íbamos a cambiar por la presión osmótica, que le vamos a llamar pi. El volumen del gas iba a ser en este caso el volumen de la disolución. Y los moles del gas en este caso iban a corresponder a los moles del soluto, que es el que se mueve, hemos dicho, particularmente dentro de ese volumen. Nuestro objetivo entonces es sacar, podríamos hacerlo, de hecho ahí está resuelto de dos formas. Una, obteniendo primero los moles del soluto y a partir de la masa molecular y por tanto la masa molar de la glucosa obtener cuál es la masa de soluto que tenemos que utilizar. O el otro método que vamos a ver también es directamente obtener esa masa de soluto escribiendo lo que es los moles de soluto a partir de la masa y de la masa molar. Empezamos con el primer procedimiento o primera estrategia, o como queráis llamarlo en este caso, que consiste en hallar los moles del soluto que hay en esa disolución. Para eso tenemos realmente todos los datos que necesitamos. Tenemos el volumen de disolución que queremos preparar, ¿no? 3 litros. Tenemos la presión que debe tener, 7,63 atmósferas. Tenemos la temperatura a la que queremos que se encuentre, 20 grados centígrados, que lógicamente, como ya sabemos, o no lo sé, hay que pasarlo a Kelvin. Y la constante molar de los gases, que me la deberían haber dado en el problema y que como no está dada, la he puesto ahí como dato, ¿vale? Esto tiene que ser un dato del problema y en ese problema, pues, teniendo en cuenta que está metido ahí en el manual y que la constante molar de los gases, no sé si la hemos utilizado ya alguna vez, pues se ha olvidado de ponerse como dato. Así que con eso he despejado los moles de soluto. Por cierto, otra cosa que he observado en los trabajos y en los exámenes es que muchos de vosotros no sabéis despejar. Es triste, pero es así. Había un ejercicio, no sé si era el del amoníaco, me parece, o el amoníaco, en el que había que despejar algunas cosas, la masa o el número de moles, y lo poníais de manera invertida. Porque os saltabais algunos pasos que yo me los salto muchas veces, tenéis razón, pero yo me los salto porque sé despejar. Si no sé despejar o tengo dudas, no me puedo saltar pasos, porque entonces me voy a equivocar, ¿vale? Y en este caso los moles están a la derecha, entonces el hecho de estar a la derecha generalmente nos causa una cierta perturbación, porque lo queremos a la izquierda, como si la izquierda y la derecha de igualdad fuesen diferentes. No sé si me estoy explicando. Me da igual tenerlo a la derecha que a la izquierda, porque una igualdad es la misma igualdad a la izquierda y a la derecha, ¿me explico? Así que dejo los moles a la derecha, no me meto en la cabeza a ponerlo a la izquierda, porque no es necesario, y paso lo que está multiplicando los moles hacia la izquierda dividiendo, ¿vale? Es decir, que será P por pi, en este caso por el volumen de la disolución dividido entre R por P. Y eso me queda a la derecha el número de moles. Da igual, insisto, le puedo dar la vuelta, porque es la misma igualdad estando a la derecha y a la izquierda. Así que el que se sienta en este caso que no sabe bien despejar, que se lo tome en serio, porque si no, hay muchos de los ejercicios que estemos haciendo que no nos van a dar adecuadamente porque no hemos despejado adecuadamente una ecuación. En este caso los moles, si yo no me he equivocado, que para eso estáis ahí vosotros para comprobarlo, si lo habéis hecho 1 y si no lo hacéis ahora 2, esos moles dan 0,9527. Como hemos dicho, con esos moles ya lo que necesito para hallar la masa es la masa molar. Y yo ya he hallado, supongo que ya lo sabemos, si alguien tiene alguna duda de cómo se calcula ese 180, que me lo diga, pero ya hemos calculado unas cuantas veces las masas molares y las masas moleculares de la sustancia. En este caso la masa molar de la glucosa es 180, con los datos que tampoco están ahí, por cierto, que son los datos de las masas atómicas del carbono, la masa atómica del oxígeno. Lo voy a poner aquí los datos. La masa atómica del carbono, lo voy a poner si le doy a esto, claro. La masa atómica del carbono, 12U, la masa atómica del hidrógeno, 1U, y la masa atómica del oxígeno, 16. Redondeando, porque tampoco hace falta empezar a poner aquí más decimales, pero si alguien quiere poner lo que viene en la tabla periódica con todos sus decimales, está en su derecho y ya está. Te va a dar 180, algo, ¿vale? 180 gramos, como tengo los moles y tengo los gramos que tiene un mol, pues saco los gramos que tengo que utilizar, ¿vale? Y en este caso también, si lo queréis comprobar y me decís si está correcto, serían los gramos que tengo que utilizar de glucosa para preparar esa disolución, para preparar no esa disolución, sino 3 litros de disolución, cuya presión osmótica tiene que ser de 7,63 gramos a 20 grados centígrados. Ese sería uno de los procedimientos que estoy esperando que me preguntéis si tenéis alguna duda al respecto. El otro procedimiento sería no pasar por los moles, que sería el que a mí me parecería más conveniente, no calcular algo que no es necesario y que no nos pide el problema, porque en ningún caso el problema me pide los moles de glucosa, me pide la masa. Entonces yo me voy a ir directamente a la masa de glucosa.
Y para hallar la masa de glucosa directamente, en este caso lo que hago es escribir, donde pone los moles de glucosa, voy a escribir algo que ya, bueno, los moles de soluto, voy a escribir algo que ya hemos utilizado varias y sucesivas veces, y es que los moles se relacionan con la masa y la masa molar. Esto ya lo hemos hecho con los gases ideales, quiero decir que no es que sea nuevo aquí, ya lo hemos hecho esto. Ya hemos hecho esto para calcular la masa de gas que hay en un recipiente determinado, a una temperatura determinada, y con un volumen determinado. Un recipiente determinado ya tiene un volumen determinado. Así que sustituyo eso aquí, en los moles, obtengo esta expresión donde aparece ya la masa que me están pidiendo y despejo esa masa. Y vuelvo a insistir, yo la despejo de una sola vez, pero cuidado al despejar, que no sabemos despejarla, que ya lo he visto, que no es una cuestión que yo me estoy inventando, es que lo he visto en los ejercicios. ¿Cómo despejaríais la masa? Pues insisto otra vez, la masa está en la parte derecha, no pasa nada, la dejo ahí en la parte derecha. Lo que hago es pasar primero la masa molar, que está dividiendo multiplicando a la izquierda, ¿vale? Es decir, que va a estar multiplicando la masa molar con la presión osmótica y el volumen de la disolución. Y una vez hecho ese paso, RT, que está multiplicando la masa del soluto, vuelve a pasar dividiendo. De manera que me va a quedar presión osmótica, volumen de disolución, masa molar del soluto dividido entre constante molar de los gases R por la temperatura en Kelvin. Y me da igual que quede a la izquierda, porque da lo mismo a la izquierda que esté a la derecha. Y esa sería entonces la masa tal y como la podría calcular, que insisto, no es nuevo esto, que lo hemos hecho ya con los gases ideales, y es la misma ecuación, pero aplicada a la presión osmótica. Sustituyo otra vez todos los datos que tengo, todos los datos que me dan, y directamente en este caso tengo la masa que quería preparar, sin necesidad de pasar por los moles, que insisto sería lo más conveniente, en mi opinión, pero bueno. Lo cual no significa que el otro procedimiento sea incorrecto, sino que es, uno, más largo, y dos, con más riesgo de equivocarme porque tengo que hacer un cálculo intermedio que no es necesario. Independientemente de eso, ¿hay alguna duda, alguna cuestión, algún problema de aplicar la ecuación esta que ya aplicamos en el ejercicio 41? Y creo que estamos revisándola otra vez, reutilizándola otra vez para ver cómo se halla la presión osmótica que ejerce una disolución. ¿Recordamos lo que era la presión osmótica también? No. Tenemos una disolución, o dos disoluciones en este caso, separadas por una membrana que permite el paso, por ejemplo, del agua. Una membrana que se llama semipermeable, que deja pasar determinadas sustancias, las que son más pequeñitas, el agua, por ejemplo, que es H2O, y no deja pasar la glucosa, que es C6H12O6, es decir, que es un moleculón, ¿no? Bueno, una molécula más grande. Hay moléculas todavía más grandes en orgánica, ¿vale? Como no la deja pasar, lo único que puede ocurrir es que pase el agua a través de esa membrana. ¿Cómo pasa el agua? Pues para intentar equilibrar las concentraciones de las disoluciones que hay a ambos lados de la membrana. Si en un lado tengo una membrana, es decir, una disolución más concentrada de glucosa, y en el otro lado tengo una disolución menos concentrada de glucosa, la naturaleza no está a gusto, no está feliz, quiere que ese desequilibrio desaparezca. ¿Y cómo puede desaparecer ese equilibrio si puede pasar agua de una disolución a la otra? ¿De dónde a dónde va a pasar el agua para tratar de equilibrar ese desequilibrio que ocurre ahí en esa situación? De la más diluida, con menos concentración, a la que está más concentrada, para que la que tiene menos concentración, al reducir la cantidad de agua, aumente su concentración, y la que tiene más concentración, al recibir más agua, disminuya su concentración. Es decir, intenta equilibrarse esas concentraciones. Ese flujo de agua que se produce genera una presión que nosotros podemos detener haciendo presión sobre la membrana. Por cierto, ese proceso de paso del agua a través de la membrana y de equilibrado de las concentraciones se llama ósmosis. Y la presión que habría que ejercer para evitar ese proceso se llama presión osmótica. ¿Vale? ¿Alguna cuestión sobre el ejercicio o sobre la presión osmótica que queramos aclarar? Damos por finalizado el ejercicio.